y de ella se hizo el mundo, porque sólo la oscuridad es digna de veneración, y el Señor Oscuro puede hacer otros mundos todavía, como dones para aquellos que lo sirven, de modo que el acrecentamiento de su poder no tendrá fin. Ar-Pharazôn preguntó: ¿Quién es el Señor Oscuro? Entonces, tras las puertas cerradas, Sauron le habló al rey, y mintió, diciendo: es aquel cuyo nombre no se pronuncia, porque los Valar os han engañado, proponiendo el nombre de Eru, un fantasma concebido en la locura de sus corazones con el fin de encadenar a los hombres y obligarlos a que los sirvan. Porque ellos mismos son el oráculo de Eru, que solo habla cuando ellos quieren. Pero el verdadero Señor prevalecerá y os liberará de este fantasma, y su nombre es Melkor, Señor de todos, dador de la libertad, y él os hará más fuertes todavía que ellos. Entonces Ar-Pharazôn se volcó a la veneración de la oscuridad y de Melkor, el Señor Oscuro, en secreto al principio, pero abiertamente y delante de todos poco después, y la mayoría del pueblo lo siguió. No obstante, quedaba aún un resto de fieles, como se dijo, en Rómena y en el país cercano, y otros había aquí y allá en la tierra. El principal de ellos, al que acudieron en busca de conducción y coraje en los malos días, era Amandil, consejero del rey, y también su hijo Elendil, padre de Isildur y Anarion, jóvenes por entonces de acuerdo con las cuentas de Númenor. Amandil y Elendil eran grandes capitanes de navío y pertenecían al linaje de Elros Tarmiñatur, pero no a la casa regente que heredaba la corona y el trono en la ciudad de Arménelos. En los días en que ambos eran jóvenes, Amandil le había sido caro a Pharazôn, y aunque se contaba entre los amigos de los elfos, permaneció en el consejo del rey hasta la llegada de Sauron. Entonces fue destituido, pues Sauron lo odiaba más que a ningún otro en Númenor. Pero era tan noble y había sido un capitán de mar tan poderoso que todavía lo honraban muchos del pueblo, y ni el rey ni Sauron se atrevían a ponerle las manos encima. Por tanto, Amandil se retiró a Rómena, y a todos aquellos que parecían mantenerse fieles los convocó junto a él en secreto, porque temía que el mal creciera ahora deprisa, y que los amigos de los elfos estuviesen en peligro. Y así sucedió muy pronto, porque el Meneltarma estaba totalmente desierto en aquellos días, y aunque ni siquiera Sauron se atrevía a mancillar el elevado sitio, el rey no permitía que hombre alguno, bajo pena de muerte, ascendiera a él, ni siquiera aquellos de entre los fieles que aún veneraban a Ilúvatar. Y Sauron instó al rey a que cortara el árbol blanco, Nimloth el Bello, que crecía en el patio de la corte, porque estaba allí en recuerdo de los Eldar y de la luz de Valinor. En un principio el rey no consintió, pues creía que la fortuna de la casa estaba ligada al árbol, como lo había dicho Tar-Palantir. Así se daba la locura de que quien odiaba a los Eldar y a los Valar se apegara en vano a la vieja lealtad de Númenor. Pero cuando Amandil se enteró de los malos propósitos de Sauron, el corazón se le apenó, pues sabía que al final Sauron se saldría con la suya. Entonces habló con Elendil y con los hijos de Elendil, recordándoles la historia de los árboles de Valinor. E Isildur no dijo palabra, pero salió por la noche y llevó a cabo la hazaña por la que más tarde tuvo renombre, porque fue disfrazado a Arménelos y a los patios del rey, que estaban ahora prohibidos a los fieles, y se acercó al sitio del árbol, que estaba prohibido a todos por orden de Sauron, y unos guardias vigilaban el árbol de noche y de día. En ese tiempo Nimloth se había oscurecido y no lucía flores, pues el invierno se acercaba. E Isildur pasó entre los guardianes y tomó un fruto del árbol, y se volvió para marcharse. Pero los guardianes despertaron y se le echaron encima, e Isildur se abrió camino luchando, y fue herido muchas veces, y escapó. Y como estaba disfrazado, no llegó a saberse quién había puesto las manos en el árbol. Pero Isildur llegó por fin a duras penas a Rómena, y dejó el fruto en manos de Amandil antes de que las fuerzas le faltaran. Luego el fruto se plantó en secreto, y fue bendecido por Amandil.
y un vástago salió de él y brotó en la primavera. Pero cuando se abrió la primera hoja, Isildur, que había yacido mucho tiempo próximo a la muerte, se incorporó y las heridas no lo atormentaron más. No se hizo esto demasiado pronto, porque después del ataque, el rey cedió ante Sauron y derribó el árbol blanco, y se apartó entonces por entero de la fidelidad de sus padres. Pero Sauron logró que se levantara un poderoso templo en la colina, en medio de la ciudad de los Númenóreanos, Arménelos la Dorada, y tenía forma de círculo en la base con un diámetro de 500 pies, y allí las paredes eran de 50 pies de espesor, y se alzaban del suelo 500 pies, y estaban coronadas por una gran cúpula, y esa cúpula estaba techada de plata y resplandecía al sol, de modo que la luz se divisaba desde lejos. Pero pronto la luz se oscureció y la plata se ennegreció, porque había un altar de fuego en medio del templo, y con una espesa humareda. Y el primer fuego sobre el altar lo encendió Sauron con leños de Nimloth, y éstos crepitaron y se consumieron. Pero el humo que salió asombró a los hombres, y una nube cubrió la tierra durante 7 días, hasta que lentamente se trasladó hacia el oeste. En adelante el fuego y el humo subieron de continuo, porque el poder de Sauron crecía diariamente, y en ese templo, con derramamiento de sangre y tormentos y gran maldad, los hombres hacían sacrificios a Melkor para que los librara de la muerte. Y con frecuencia escogían a sus víctimas de entre los fieles, aunque nunca se los acusaba abiertamente de que no veneraran a Melkor, sino de que odiaban al rey y de que eran rebeldes, o de que conspiraban contra el pueblo inventando venenos y mentiras. Estos cargos eran casi siempre falsos, no obstante fueron días amargos aquellos, y el odio engendraba más odio. Pero sin embargo, la muerte no abandonaba la tierra. Por el contrario, llegaba más pronto y con mayor frecuencia, y en múltiples y espantosos atuendos, porque antes los hombres envejecían lentamente, y por último se acostaban como para dormir, cansados del trajín de los días. Pero ahora en cambio eran asaltados por la enfermedad y la locura, y no obstante tenían miedo de morir y de salir a la oscuridad, el reino del Señor que habían adoptado, y en su agonía se maldecían a sí mismos. Y entonces los hombres se alzaban en armas y se daban muerte unos a otros por una nadería, porque se habían vuelto más rápidos para la cólera. Y Sauron y los que él había sometido iban por la tierra oponiendo a los hombres entre ellos, de modo que el pueblo empezó a murmurar contra el rey y los señores, o contra cualquiera que tuviera algo que ellos no tuvieran, y la venganza de los poderosos era cruel. No obstante, les pareció a los Númenóreanos durante mucho tiempo que prosperaban, y si no tenían más felicidad, eran al menos más fuertes, y los ricos todavía más ricos, porque con la ayuda y el consejo de Sauron multiplicaron sus posesiones e inventaron máquinas y construyeron barcos cada vez más grandes, y navegaban ahora con fuerzas y pertrechos de guerra a la Tierra Media, y ya no iban llevando regalos, sino como feroces guerreros, y perseguían a los hombres de la Tierra Media, y les arrebataban los bienes y los esclavizaban, y a muchos los mataban cruelmente en sus altares, porque levantaban fortalezas, templos y grandes tumbas en aquellos días, y los hombres los temían, y el recuerdo de los bondadosos reyes de antaño se borró y fue oscurecido por no pocas historias de espanto. De este modo Ar-Pharazôn, rey de la Tierra de la Estrella, se convirtió en el tirano más poderoso del mundo desde el reinado de Morgoth, aunque Sauron era en verdad quien gobernaba todas las cosas, escondido detrás del trono. Pero los años pasaron y el rey sintió que la sombra de la muerte se aproximaba a medida que se alargaban los días, y el miedo y la cólera lo ganaron. Llegaba ahora la hora que Sauron había dispuesto y que aguardaba desde tiempo atrás, y Sauron habló al rey, diciendo que era muy fuerte y que ya nada podía impedirle que hiciese su voluntad en todas las cosas, sin estar sometido a prohibiciones o mandatos. Y le dijo:
Los Valar se han apoderado de la tierra donde no hay muerte, y te mienten sobre ella, ocultándola todo lo posible, por avaricia, y porque temen que los reyes de los hombres les arrebaten el reino inmortal y gobiernen el mundo. Y aunque no cabe duda de que el don de la vida interminable no es para todos, sino solo para quienes son dignos, como nombres de poder y de orgullo y de alto linaje, este don se le ha quitado contra toda justicia al rey de reyes, Ar-Pharazôn, el más poderoso de los hijos de la tierra, con quien solo Manwë puede ser comparado, y quizá ni siquiera él. Pero los grandes reyes no toleran negativas, y toman lo que se les debe. Entonces Ar-Pharazôn, infautado y ya a la sombra de la muerte, pues el curso de sus días estaba acercándose al fin, escuchó a Sauron y se puso a pensar en cómo hacer la guerra a los Valar. Pasó mucho tiempo en la preparación de este designio, y aún no habló de él abiertamente. No obstante, no podía ocultárselo a todos. Y Amandil, al advertir las intenciones del rey, sintió tristeza y miedo, pues sabía que los hombres no podían vencer a los Valar, y la ruina caería sobre el mundo si esta guerra no se impedía. Por tanto, llamó a su hijo Elendil y le dijo: «Los días se han oscurecido y ya no hay esperanzas para los hombres, pues los fieles son pocos. En consecuencia, estoy decidido a emprender la misión que nuestro antepasado Eärendil emprendió otrora, y navegaré hacia el oeste, esté prohibido o no, y hablaré con los Valar, aun con el mismo Manwë si es posible, y le rogaré que nos ayude antes de que todo esté perdido». «¿Traicionarías entonces al rey?», preguntó Elendil. «Porque sabes que se nos acusa de traidores y espías, falso cargo hasta el día de hoy». «Si creyera que Manwë está necesitado de un mensajero semejante», dijo Amandil, «por cierto traicionaría al rey, porque hay una lealtad a la que ningún hombre ha de renunciar por causa alguna. Pero clemencia para los hombres y que se los libere de los engaños de Sauron es lo que pediré, pues al menos algunos se han mantenido fieles. En cuanto a la prohibición, yo mismo pediré mi castigo, no sea que la culpa recaiga en todo mi pueblo». «¿Pero qué crees, padre mío, que les ocurrirá a los de tu casa cuando se sepa lo que has hecho?». «No ha de saberse», dijo Amandil. «Prepararé mi partida en secreto, y me haré a la mar hacia el este, a donde los barcos parten todos los días desde nuestros puertos, y ya allí, cuando el viento y la suerte lo permitan, volveré por el norte o por el sur hacia el oeste, y buscaré lo que pueda encontrar. Pero a ti y a los tuyos, hijo mío, os aconsejo que preparéis otros barcos y pongáis a bordo todas aquellas cosas de las que vuestros corazones no puedan apartarse. Y cuando los barcos estén prontos, os reuniréis en el puerto de Rómena y diréis a los hombres en el momento oportuno que os proponéis seguirme hacia el este. Amandil ya no es tan caro a nuestro pariente en el trono como para lamentarse si intentamos partir, por una temporada o para siempre. Pero que no advierta que intentas llevar contigo un número crecido de hombres, o empezará a preocuparse a causa de la guerra que está planeando, para la que necesitará todas las fuerzas de que pueda disponer. Busca a los fieles que son todavía sinceros y que se unan a ti en secreto si están dispuestos a partir contigo y a compartir tu misión». «¿Y cuál será esa misión?», preguntó Elendil. «No os mezcléis en la guerra y vigilad», respondió Amandil. «No diré más hasta que regrese, pero es muy probable que huyáis de la tierra de la estrella sin estrella que os guíe, porque esa tierra está mancillada. Entonces perderéis todo lo que habéis amado y conoceréis la muerte en vida, mientras buscáis una tierra de exilio en otro sitio, si en el este o en el oeste solo los Valar lo saben». Entonces Amandil se despidió de todos los de su casa como quien va a morir. «Porque», dijo, «es muy posible que no volváis a verme y que no os envíe una señal como la que Eärendil nos envió hace mucho tiempo. Pero manteneos alerta, pues el fin del mundo conocido se aproxima». Se dice que Amandil se hizo a la mar por la noche en una pequeña embarcación y fue hacia el este, y luego dio media vuelta y navegó hacia el oeste, y llevó consigo a 3 sirvientes muy queridos, y nunca hubo noticia ni señal de ellos en este mundo,
ni cuento ni conjetura sobre la suerte que corrieron. Los hombres no podían ser salvados una segunda vez por una embajada semejante, y era difícil que hubiera absolución para la traición de Númenor. Pero Elendil hizo lo que su padre le había mandado, y sus barcos ocuparon la costa oriental de la tierra, y los fieles embarcaron a las esposas y a los hijos, y una gran cantidad de bienes, y había entre ellos objetos bellos y poderosos, obra de los númenorianos en tiempos de sabiduría, vasijas y joyas, y rollos de ciencia escrita en escarlata y negro, y también 7 piedras, regalo de los Eldar. Pero en el barco de Isildur se guardaba el árbol joven, el retoño de Nimloth el Bello. Y Elendil estuvo siempre alerta, y no se mezcló en las malas acciones de aquellos días, y sin cesar aguardaba una señal que no llegaba. Entonces navegó en secreto a las costas occidentales y escrutaba el mar, dominado por el dolor y la nostalgia, pues tenía gran amor por su padre. Pero nada veía salvo las flotas de Ar-Pharazôn que se agrupaban en los puertos del oeste. Ahora bien, antaño, en la isla de Númenor, el tiempo cambiaba de acuerdo siempre con las necesidades y el agrado de los hombres, lluvia en la estación oportuna y en la medida justa, y un sol resplandeciente, ora cálido, ora no tanto, y vientos desde el mar. Y cuando el viento venía del oeste, a muchos les parecía que traía una fragancia, efímera pero dulce, que estremecía el corazón, como la de las flores que lucen para siempre en prados imperecederos y que no tienen nombre en las costas mortales. Pero todo esto había cambiado, porque el cielo mismo se había oscurecido, y había tormentas de lluvia y granizo en aquellos días, y vientos huracanados, y de vez en cuando una gran nave de los númenorianos naufragaba y no volvía a puerto, aunque semejante desgracia no les había ocurrido hasta entonces desde el levantamiento de la estrella. Y al atardecer venía a veces del oeste una gran nube que parecía un águila, con los extremos de las alas extendidas hacia el norte y el sur, y asomaba lentamente ocultando la puesta de sol, y entonces Númenor se sumía en la más negra de las noches. Y algunas de las águilas llevaban relámpagos bajo las alas, y el trueno resonaba entre el mar y las nubes. Entonces los hombres sentían miedo. «¡Mirad las águilas de los señores del occidente!», exclamaban. «¡Las águilas de Manwë vuelan sobre Númenor!», y caían de bruces. Entonces algunos se arrepentían por una temporada, pero a otros se les endurecía el corazón y alzaban los puños al cielo, diciendo: «Los señores del occidente nos desafían. Son ellos los que dan el primer golpe. El próximo lo daremos nosotros». Estas palabras las pronunciaba el rey, pero habían sido concebidas por Sauron. Pues bien, los relámpagos se hicieron cada vez más frecuentes y mataban a los hombres en las colinas y en los campos y en las calles de la ciudad, y un rayo ardiente cayó sobre la cúpula del templo y la partió y la coronó de llamas. Pero el templo mismo quedó intacto, y erguido sobre la cúpula, Sauron desafió al rayo, y el rayo no lo hirió. Y entonces los hombres lo llamaron Dios e hicieron todo lo que él quería. Fue así que apenas prestaron atención al último portento, porque la tierra se estremeció y un rugido como de trueno subterráneo se mezcló con los bramidos del mar y salió humo de la cima del Meneltarma. Y Ar-Pharazôn se apresuró a preparar sus armamentos. En ese tiempo las flotas de los númenorianos oscurecieron el mar hacia el occidente de la tierra y parecían un archipiélago de 1000 islas. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas, y las velas como una nube amenazadora, y los estandartes eran negros y dorados, y todas las cosas aguardaban en el mundo de Ar-Pharazôn. Y Sauron se retiró al círculo central del templo, y los hombres le llevaban víctimas para ser quemadas. Entonces las águilas de los señores del occidente llegaron desde donde muere el día, en formación de combate, avanzando en una línea cuyo extremo disminuía hasta borrarse a lo lejos, y al acercarse dominaban el cielo extendiendo las alas cada vez más amplias. Pero el occidente ardía rojo detrás, y ellas resplandecían por debajo,
como si estuvieran inflamadas por una llama de ira que iluminaba toda Númenor como si fuera un incendio, y los hombres miraban las caras de alrededor, y les parecía que estaban rojas de cólera. Entonces Ar-Pharazôn se hizo a la mar con su poderosa barca, Alcarondas, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre ella estaba montado el trono. Y Ar-Pharazôn se puso el traje de ceremonia y la corona, y mandó que izaran el estandarte, y dio la señal de levar anclas, y en ese momento las trompetas de Númenor cubrieron el sonido del trueno. Las flotas de los númenorianos avanzaron entonces contra la amenaza del occidente, y había escaso viento, pero tenían muchos remos y muchos esclavos que remaban bajo el látigo. El sol se puso y un gran silencio sobrevino. La oscuridad descendió sobre la tierra, y el mar estaba inmóvil mientras el mundo aguardaba lo que había de acaecer. Lentamente los que vigilaban los puertos fueron perdiendo de vista a las flotas, y las luces de las naves se debilitaron y se las tragó la noche, y por la mañana habían desaparecido, y quebrantaron la prohibición de los Valar, y navegaron por mares vedados, avanzando con intención de guerra contra los inmortales para arrancarles una vida perdurable en los círculos del mundo. Pero las flotas de Ar-Pharazôn llegaron de alta mar y rodearon a Valone y toda la isla de Eresia, y los Eldar se lamentaron, porque la nube de los númenorianos cubrió la luz del sol poniente. Y por último Ar-Pharazôn llegó al reino bendecido de Aman y las costas de Valinor, y todo estaba todavía en silencio, y el hado pendía de un hilo, porque Ar-Pharazôn titubeó en ese momento y estuvo a punto de volverse. Contempló receloso las costas silenciosas y vio resplandecer el Tanicuétil, más blanco que la nieve, más frío que la muerte, tranquilo, inmutable, terrible como la sombra de la luz de Ilúvatar. Pero el orgullo pudo más, y Ar-Pharazôn abandonó por fin el barco y puso pie en la costa, y reclamó esa tierra como suya si nadie se oponía con la fuerza de las armas. Y una hueste de númenorianos acampó cerca de Tuna, de donde todos los Eldar habían huido. Entonces Manwë invocó a Ilúvatar, y durante ese tiempo los Valar ya no gobernaron Arda. Pero Ilúvatar mostró su poder y cambió la forma del mundo, y un enorme abismo se abrió en el mar entre Númenor y las tierras inmortales, y las aguas se precipitaron por él, y el ruido y los vapores de las cataratas subieron al cielo, y el mundo se sacudió. Y todas las flotas de los númenorianos se hundieron en la cima, y se ahogaron, y fueron tragadas para siempre. Pero Ar-Pharazôn el rey y los guerreros mortales que habían desembarcado en la tierra de Aman quedaron sepultados bajo un derrumbe de colinas. Se dice que allí yacen, en las cavernas de los olvidados, y que allí estarán hasta la última batalla del día del juicio. Pero las tierras de Aman y Eresia de los Eldar fueron retiradas y llevadas para siempre más allá del alcance de los hombres. Y Andor, la tierra del Don, Númenor de los reyes, Helena de la estrella de Eärendil, fue destruida por completo, porque estaba al este, junto a la enorme grieta, y los cimientos se derrumbaron, y cayó, y se hundió en las sombras, y ya no existe. Y no hay ahora sobre la tierra lugar alguno donde se preserve la memoria de un tiempo en el que no había mal. Porque Ilúvatar hizo retroceder a los grandes mares al oeste de la Tierra Media, y las tierras vacías al este, y se hicieron nuevas tierras y nuevos mares, y el mundo quedó disminuido, pues Valinor y Eresia fueron transportadas al reino de las cosas escondidas. En una hora que los hombres no previeron, se consumó este destino, el 39º día después de la desaparición de las flotas. Entonces un fuego súbito irrumpió desde el Meneltarma, y sopló un viento poderoso, y hubo un tumulto en la tierra, y el cielo giró, y las colinas se deslizaron, y Númenor se hundió en el mar, junto con niños y mujeres y orgullosas señoras, y los jardines y recintos y torres, y las tumbas y los tesoros, y las joyas y telas y cosas pintadas y talladas, y la risa, y la alegría,
y la música, y la sabiduría y la ciencia de Númenor se desvanecieron para siempre. Y por último la ola creciente, verde y fría y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tarmiriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil. Demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Meneltarma hasta el sitio sagrado, pues las aguas la alcanzaron, y el grito de ella se perdió en los bramidos del viento. Pero sea o no verdad que Amandil llegara a Valinor y que Manwë escuchara su ruego, la ruina de aquel día no alcanzó por gracia de los Valar a Elendil y a sus hijos, porque Elendil se había quedado en Rómena sin responder a la convocatoria del rey que partía para la guerra, y esquivando a los soldados de Sauron cuando quisieron prenderlo y arrastrarlo a los fuegos del templo, subió a bordo del barco y se apartó de la costa esperando a que el tiempo decidiese. Allí la tierra lo protegió de la gran corriente del mar que se precipitaba arrastrando a todos al abismo, y luego de la primera furia de la tormenta. Mas cuando la ola devoradora avanzó rodando sobre la tierra y Númenor se derrumbó, la aniquilación hubiera sido una pena menor para Elendil, pues el arrebato de la muerte no le parecía más amargo que la pérdida y la agonía de aquel día. Pero el viento huracanado lo alcanzó, más fuerte que ningún otro conocido por los hombres, y avanzó bramando desde el oeste, y empujó muy lejos a los barcos, y desgarró velas y quebró mástiles, arrastrando a los hombres como briznas de hierba en el agua. Eran 9 los barcos, 4 para Elendil, y 3 para Isildur, y 2 para Anarion, y huyeron de la negra tempestad, desde el crepúsculo de la condenación a la oscuridad del mundo, y las aguas profundas se levantaban debajo en una furia gigantesca, y olas como montañas avanzaron coronadas de nieve desgarrada, y cargaron a los hombres entre jirones de nubes, y al cabo de muchos días los arrojaron a las costas de la Tierra Media. Y en aquel tiempo todas las costas y las regiones marinas del mundo occidental cambiaron y se arrumaron, porque los mares invadieron las tierras, y las costas se derrumbaron, y las antiguas islas fueron anegadas, y otras islas se alzaron en el mar, y las montañas cayeron, y los ríos se desviaron en extraños cursos. Más tarde Elendil y sus hijos fundaron reinos en la Tierra Media, y aunque en ciencia y habilidad no eran sino un eco de lo que habían sido antes de que Sauron llegara a Númenor, no obstante les parecieron muy grandes a los hombres salvajes del mundo. Y mucho se dice en otras historias de los hechos de los herederos de Elendil en la edad que vino después, y de la lucha que libraron con Sauron, que aún no estaba terminada. Porque el mismo Sauron sintió gran temor ante la ira de los Valar, y el hado que Eru había impuesto a la tierra y al mar. No había imaginado nada semejante, pues sólo había esperado la muerte de los Númenóreanos y la derrota del orgulloso rey. Y Sauron, sentado en la silla negra en medio del templo, había reído cuando oyó las trompetas de Ar-Pharazôn que llamaban al combate, y otra vez había reído cuando oyó el trueno de la tormenta, y una tercera vez mientras reía pensando en lo que haría en el mundo, ahora que se había desembarazado de los Edain para siempre. Fue sorprendido bruscamente, y el asiento y el templo cayeron al abismo. Pero Sauron no era de carne mortal, y aunque había sido despojado de la forma en que hiciera tanto daño, de modo que ya nunca podría lucir una hermosa figura ante los ojos de los hombres, su espíritu se alzó desde las profundidades, y pasó como una sombra y un viento negro sobre el mar, y llegó de vuelta a la Tierra Media, y a Mordor, que era su morada. Se instaló de nuevo en Barad-dûr, se puso el gran anillo, y vivió allí, oscuro y silencioso, hasta que se dio a sí mismo una nueva forma, una imagen visible de malicia y odio, y el ojo de Sauron el Terrible pocos podían soportarlo. Pero estas cosas no pertenecen a la historia de la anegación de Númenor, de la cual todo se ha dicho ahora. Y aun el nombre de esa tierra pereció,
y desde entonces los hombres ya no hablaron de Helena, ni de Andor, el don que había sido arrebatado, ni de Númenore en los confines del mundo. Pero los exiliados en las costas del mar, si miraban hacia el anhelado occidente, hablaban de Marnufalmar, que se hundió bajo las olas, a Calavez, la sepultada, a Talante en lengua eldarín. Entre los exiliados muchos creían que la cima del Meneltarma, el pilar del cielo, no fue anegada para siempre, sino que se levantó otra vez por encima de las olas, una isla perdida en las grandes aguas, porque había sido un sitio consagrado y nadie lo había mancillado nunca, aun en días de Sauron. Y algunos hubo de la simiente de Earendil que después lo buscaron, porque se decía entre los sabios que en otro tiempo los hombres de vista penetrante alcanzaban a atisbar desde el Meneltarma las tierras inmortales, porque aún después de la ruina, el corazón de los Dúnedain se volcaba hacia el oeste. Y aunque en verdad sabían que el mundo había cambiado, decían: Avalone ha desaparecido de la faz de la tierra, y la tierra de Aman ha sido arrebatada, y nadie puede encontrarlas en este mundo de oscuridad. No obstante, una vez fueron, y por tanto todavía son plenamente, y en la forma cabal del mundo tal como fue concebido por vez primera. Porque los Dúnedain sostenían que aun los hombres mortales, si se los bendecía, podrían ver otros tiempos que el de la vida de los cuerpos, y anhelaban siempre escapar de las sombras del exilio y contemplar de algún modo la luz que no muere, porque el dolor del pensamiento de la muerte los había perseguido por sobre los abismos del mar. Por ese motivo los grandes marineros que había entre ellos exploraban todavía los mares vacíos, con la esperanza de llegar a la isla del Meneltarma y tener allí una visión de las cosas que fueron, pero no la encontraban. Y los que viajaban hasta muy lejos sólo llegaban a tierras nuevas y las encontraban semejantes a las tierras viejas y también sometidas a la muerte. Y los que viajaban más lejos todavía sólo trazaban un círculo alrededor de la tierra para volver fatigados por fin al lugar de partida. Y decían: todos los caminos son curvos ahora. De este modo, en parte por los viajes de los barcos, en parte por la ciencia y la lectura de las estrellas, los reyes de los hombres supieron que el mundo era en verdad redondo, y sin embargo aún se permitía que los Eldar partieran y navegaran hacia el antiguo occidente y a Avalone si así lo querían. Por tanto, los sabios de entre los hombres decían que tenía que haber un camino recto para aquellos a quienes se les permitiese descubrirlo, y enseñaban que aunque el nuevo mundo estuviese torcido, el viejo camino y el sendero del recuerdo del occidente todavía estaban allí, como si fueran un poderoso puente invisible que atravesara el aire del aliento y del vuelo, que eran curvos ahora como el mundo, y cruzara el Ilmen, que ninguna carne puede soportar sin asistencia, hasta llegar a Tol Eressëa, la isla solitaria, y quizás aún más allá, hasta Valinor, donde habitan todavía los Valar, y observan el desarrollo de la historia del mundo. Y cuentos y rumores nacieron a lo largo de las costas del mar acerca de marineros y hombres abandonados en las aguas, que por algún destino o gracia o favor de los Valar habían encontrado el camino recto y habían visto cómo se hundía por debajo de ellos la faz del mundo, y de ese modo habían llegado al puerto de Avalone con lámparas que iluminaban los muelles, o en verdad a las últimas playas de Aman, y allí habían contemplado la montaña blanca, terrible y hermosa, antes de morir.